fraterno a las familias zulianas y a las venezolanas. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Que una vez más el gobierno arremete contra una mujer y 10 hijos, contra cientos de familias venezolanas. Más de 32.000 hectáreas fueron expropiadas. Bueno, yo todavía me pregunto qué fue lo que sucedió con la finca La Milagrosa. No sé si fue un allanamiento militar, una ocupación o simplemente una confiscación. Quiero que se me explique y le pido una explicación al gobierno para saber qué ha hecho con el patrimonio de mis hijos. Una pregunta. Yo escuché al abogado de Manuel Rosales y hablaba de cubanos en la finca. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí con esa finca? ¿Por qué no pueden entrar? Yo me pregunto y me hago la misma pregunta que usted. No sé si hay una ocupación extranjera, no entiendo por qué tantos militares dentro de 319 hectáreas, no entiendo por qué el gobierno nacional utiliza todo el poder de una nación para arremeterlo contra una mujer, contra 10 hijos. Y de verdad, cada día me asombra la manera como fue tomada las instalaciones de la finca de La Milagrosa, cuando en este momento estamos hablando de guerra, utilizamos el componente militar, utilizamos la artillería, el ejército, para ocupar unas tierras que pudieron hacerlo de manera simplemente documental, siguiendo el debido proceso ciudadano. ¿Por qué es tan peligrosa Evelyn Trejo? No, Evelyn Trejo no es peligrosa. Peligrosa es la mujer que levanta su voz y que como una fiera herida cuida el patrimonio y el legado de sus hijos. Se me está arrebatando lo que con mucho esfuerzo, con trabajo, con sudor en la frente, Manuel produjo antes de ser candidato a la alcaldía. Miren, hay una cadena documental que el gobierno la tiene en sus manos, de dónde provienen los bienes o la declaración jurada de los bienes de Manuel Rosales. Está allí. Ellos saben que no pueden confiscar la finca porque no es producto del delito o del ilícito o de una forma mala vida. Y tiene que haber una sentencia de un juez donde hay una sentencia firme para poder confiscar. Para poder expropiar tiene que hacerse una expropiación pensando siempre en el colectivo, en el Guáimaro, en el 35 o en el 24. Pero Manuel siempre se ocupó de que la gente que estaba allí en el pueblo tuviera una escuela. Hizo 4 escuelas en las instalaciones de Colón. De tal forma que no entiendo por qué una expropiación cuando no se nos ha dicho que la propiedad privada no es nuestra. Eso es una propiedad que, por cierto, ciudadano, tengo que explicar que en el artículo 115 de la Constitución Nacional de Venezuela se dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a garantizar la propiedad privada y sobre todo el gobierno. Tenemos el uso, el goce y el disfrute. En mi caso o en nuestro caso, en el caso de la familia Rosales, no la disponibilidad, porque había una medida del tribunal de enajenar y gravar. Por lo tanto, ni se podía vender ni hipotecar. No entiendo por qué el gobierno utilizó el ejército, la DICID, la Guardia Nacional, para tomar 319. Lo que sí puso de manifiesto es que Manuel Rosales no tiene 31 fincas como ellos decían. Que lo único que tiene Manuel Rosales son 319 tierras bien trabajadas, no como la gente ha querido o el INTI ha querido hacer verle al país, tierras ociosas, no. Tenemos un documento del propio INTI donde le otorga la calidad de productividad de las tierras, por lo tanto no son ociosas. Entonces mi pregunta es, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanto ensañamiento contra un solo hombre que no está y contra una mujer y 10 hijos que no se pueden defender? Yo me pregunto por qué el gobierno hace estas cosas, no solo con Evelyn Trejo, sino con cientos de familias de Venezuela que han sido despojadas de su patrimonio y de su trabajo y de su esfuerzo y por supuesto de la propiedad privada.